Muy buenas tardes a todos, los presentes y los que nos siguen a través de YouTube. Bienvenidos a la séptima sesión ya del Seminario de Economía Marxista Post-Keynesiana y Cuántica, lo que sería la segunda etapa, digamos, ¿no? Bien, hoy entramos en un tema nuevo que corresponde al capítulo 10 de Steve King, el libro que seguimos, de 2015. Ayer os envié a todos los que participáis en el seminario pues 4 documentos sobre los cuales iremos trabajando hoy y los días que nos ocupe esta discusión y, en fin, tenéis libre acceso, pues todos los que nos estáis viendo en YouTube, si queréis escribirme un email, pues yo os lo envío. ¿De acuerdo? El capítulo 10 plantea una cuestión muy interesante, que es por qué no vieron venir los economistas convencionales, tradicionales, la gran recesión de 2008. Esa sería la cuestión. ¿Por qué no lo vieron venir? ¿Qué es lo que no vieron venir? La gran recesión. Bien. La gran recesión, como todos sabemos, es una gran crisis de la economía capitalista que aún nos está afectando, ¿verdad?, a todos, 8 años después, casi 9 años después, ¿no? Tenemos las políticas de austeridad, las tasas de desempleo elevadísimas, las crisis de la deuda y de las hipotecas que hemos sufrido, etc. Es decir, que cuando estamos hablando de la gran recesión, estamos hablando posiblemente de la segunda gran crisis del capitalismo que conozcamos después de la famosa Gran Depresión de 1929. ¿Vale? Por ir estableciendo fechas. La pregunta es, ¿dónde estaban los economistas que estaban al mando de la nave? ¿Dónde estaban? Podemos dar nombres. Vamos a dar uno, el primero, porque digamos que él representa la política monetaria de la época que precedió a la Gran Recesión, que se ha llamado la Gran Moderación. ¿De acuerdo? Y que según el promotor de esta regla de conducta del Banco Central, pues es la que causó o la que explicó esos periodos, digamos, de bonanza y de crecimiento económico previos a la Gran Recesión. Me refiero a John Bryan Taylor. De donde sale la regla de Taylor. Después la tenéis también en el capítulo 10, al final podemos comentarlo, lo he enviado también como un documento adjunto, ¿verdad? Bueno, porque estos economistas, pues Taylor, Bernanke, etcétera, Bernanke, Lucas, Sargent, Balas, etcétera, etcétera. ¿Por qué esos economistas que dominaron el pensamiento económico desde los años 80 desarrollaron ese famoso modelo que os explica Steve King, que se llama, ¿verdad?, modelo estocástico dinámico de equilibrio general, que se supone que era el modelo que daba cuenta de cómo funcionan las economías capitalistas, etc. Bueno, pues ¿por qué todo esto falló? Esa es la pregunta. Entonces vamos a ver por qué eso falló. Y responder esa pregunta nos lleva también a plantearnos una cuestión muy interesante, que yo lo voy a plantear en los siguientes términos, y me voy a apoyar para ello en una discusión, un paper, un papel de Hyman Philip Minsky, del año 1980. Vamos a poner aquí Hyman Philip Minsky. Bueno, yo creo que para poder responder esta pregunta, antes todos debemos de saber que hay un problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? En que no existe una visión respecto al funcionamiento y al proceso económico, sino que hay dos. Posiblemente haya muchas, alguien puede decir, seguro que hay más, vale, pero centrémonos en estas dos y atendamos a la importancia de la disyuntiva que se nos presenta. Y aquí vamos a seguir un poco, digamos, las ideas o el pensamiento minskiano de Hyman Philip Minsky. Primera, podríamos decir que debería existir una visión que correspondiese a una teoría
de la fragilidad o de la inestabilidad sistémica. Y después tendríamos otra visión que nos hablaría de un equilibrio de las economías autorreguladas. Al economista se presenta una encrucijada, una disyuntiva, dos alternativas para elegir cómo explicar el proceso económico capitalista y, por lo tanto, muy importante también, cuál es el problema de estabilidad e inestabilidad en el sistema y, por tanto, cuáles son los problemas relevantes para los que hacen la política económica, es decir, la política fiscal y la política monetaria. Porque, en última instancia, no hay solamente un problema teórico, porque en la perspectiva, vamos a seguir mucho a Minsky, lo más importante es la acción, no la teoría, no el pensamiento, sino el actuar. Es decir, el dar lugar a políticas. ¿Políticas para qué? Pues para conseguir que el sistema capitalista, pues los resultados que dé cuando son equivocados o son malos para la sociedad se puedan corregir. ¿De acuerdo? Entonces aquí se presentan dos alternativas. La alternativa superior nos habla ¿de qué? Pues nos habla de que el sistema capitalista no dice economías de mercado, ya habla del sistema capitalista y en concreto Minsky incluso se refiere a él como la bestia, que es un término que coge de Joseph Alois Schumpeter, que es su director de tesis. Bueno, entonces, lo que hay que explicar es cómo el capitalismo es un sistema económico que transforma situaciones de estabilidad, de robustez, él mismo, por un propio funcionamiento, por sus propias leyes, es capaz de transformarlo en situaciones de fragilidad, es decir, de debilidad, y además que da lugar a inestabilidad económica. Observar que la inestabilidad económica es interna del sistema. Esa sería la teoría de la fragilidad sistémica o de la inestabilidad del sistema. Y habla del capital y del capitalismo. ¿Y esta segunda qué es? Pues esta segunda es una visión distinta. Esta visión de lo que nos está hablando es de una economía que esta vez se llama de mercado, donde, hay agentes que compran y venden, están las ofertas, están las demandas, y entonces subyace a esa visión, a esa interpretación de la realidad, pues una comprensión del proceso económico capitalista como un mecanismo, una mecánica autorregulada. ¿Qué quiere decir una mecánica autorregulada? Pues que es como un reloj, funciona muy bien. Y si se le deja y no se interviene en él, pues como funciona el reloj o funciona el sistema planetario, pues no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. La parte superior, ¿a dónde nos lleva? Pues nos lleva a la heterodoxia. Estos son los heterodoxos, o los, como los llama Minsky, unorthodox. ¿Vale? La heterodoxia. ¿Y la parte de abajo al que nos lleva? Pues a la ortodoxia. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues muy sencillo. Lo que ha pasado es que el poder en la academia y el poder en el mundo político y financiero está no en manos de los heterodoxos, sino está en manos de los ortodoxos. Y entonces, Steve King, que es un discípulo de Minsky también, no directamente, pero sí porque lo habéis observado, sí que conoce muy bien la obra de Minsky, lo que está diciendo es lo siguiente. Es decir, si usted quiere ver quién es la bestia, quién es el capitalismo y cómo se genera la inestabilidad en ese sistema, usted solamente lo puede ver si tiene una teoría que le permita verlo. O sea, teoría significa en griego, como sabéis, visión, poder ver. Dicho de otra manera, a la bestia se le puede ver desde el punto de vista de la fragilidad sistémica. Esto no es una cuestión ideológica, es decir, no estamos aquí haciendo ideología. Esto es una cuestión científica y de verdad. Es decir, creemos que la bestia viene bien caracterizada y su especificidad es tal que la teoría que lo debe explicar es la de la fragilidad o inestabilidad sistémica, en sus muchas variantes, la que sea. Y desde luego, la ortodoxia, es decir, la idea de un mecanismo racional autorregulado, eso no puede dar cuenta del capitalismo. En el caso más extremo al que puede llegar algún economista, como puede ser, por ejemplo, Henry Bernard Smith,
la economía de la que están hablando los ortodoxos no existe. Es absolutamente irreal. Los post-keynesianos la llaman economía de trueque. Vamos a ver por qué. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, ya tenemos respondida la primera pregunta. ¿Por qué no lo vieron venir? Aunque aquí parezca que hay un poco de orgullo, pues porque no eran heterodoxos, porque no tenían la teoría correcta y, por decirlo de alguna manera, los economistas, al contrario de la microeconomía, donde dicen que ellos se fundamentan, muy al contrario de sus propias ideas y convicciones, han hecho la elección equivocada. Es decir, que ellos son un ejemplo teórico de equivocación a la hora de elegir, digamos, cuando uno pretende algo. Se equivocaron, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir un poco en esa dirección. Bien. Volvamos a la discusión. Bien. Volvamos al texto que os envié. Bien, ¿ese texto qué corresponde? Ese texto corresponde a un congreso de economistas norteamericanos que se lleva a cabo en 1980. ¿Qué les reúne a esos economistas? Pues tratar de todos los avances empíricos y teóricos sobre el problema de la estabilización de la economía. Es decir, estabilización, dicho de otra manera, se deja entrever en ese título que la economía padece inestabilidad. Bien. En ese congreso acuden economistas ortodoxos y heterodoxos. Y aparece Minsky y aparece John Bryan Taylor. Bueno, estamos quizás al principio, por decirlo de alguna manera, al principio del auge del ascenso irreparable de los neoclásicos. Dicho de otra manera, cuando nosotros estamos diciendo que esa teoría ortodoxa de la economía autorregulada neoclásica es una economía muy antigua, es decir, porque podemos pensar que ese proyecto, ese programa científico y al final político e ideológico comienza a finales del siglo XVII. Incluso podemos decir que François Quesnay estuvo en el origen, y más en el origen estuvo Newton. Y lo que supuso Newton y las principias matemáticas de Newton y su idea de un orden matemático en la naturaleza, eso causó tal impacto, no tanto en Inglaterra como en Francia, ¿de acuerdo?, que de ahí arranca, ¿vale?, arranca. Y ahí hay una historia ya que tenemos ya más de 200 años, ¿no? El 18, el 19, el 20, bueno, ¿qué digo?, 300, 400. Pero es verdad que los neoclásicos no siempre han dominado, ni ese pensamiento del mecanismo autorregulado ha tenido las mismas características. Es decir, ha habido periodos, por ejemplo, como el periodo de Keynes, después de la Gran Depresión, donde las cosas cambian algo, que también eso se estudia en el capítulo. Pero ese resurgir de los neoclásicos a partir del año 80, desde luego tiene una virulencia y un sectarismo que posiblemente no quepa, digamos, atribuir a los anteriores neoclásicos. Es decir, a partir del año 80 algo pasa. ¿De acuerdo? Bien. Pues tal vez por eso en el año 80 es todavía posible encontrar un congreso donde acude Minsky en igualdad de condiciones que Taylor. Bueno, pues Minsky, pues lo conocemos nosotros y alguien más, Taylor ya va camino del premio Nobel, por la regla de Taylor. Y entonces a Minsky se le pasa un papel, el papel de Taylor sobre la inestabilidad. Y entonces lo analiza, 1980. Si nosotros examinamos ese papel, yo saco 12 puntos clave de ahí, 12. 4 respecto a la figura del economista neoclásico, que la vamos a ver, y 12 respecto a la propia escuela neoclásica, tal y como se está presentando ya a partir del año 80. Y vamos a verlo, porque creo que esos 12 puntos nos van a centrar muy bien el debate entre ortodoxia y heterodoxia. Nos va a servir bastante, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí avanzamos. Entonces, lo voy a recordar en inglés y después lo vamos a ir traduciendo, porque
Estas ideas, como son bastante profundas, digamos, y que intentan ser bastante descriptivas de problemas complicados, pues no siempre es fácil cuál es la interpretación que debemos darle en español. Por lo tanto, lo voy a decir en inglés. Bien. 4 ideas que serían para Taylor. Es decir, el economista ortodoxo visto desde la visión de Minsky, es decir, de un heterodoxo. Vamos a ver qué diría respecto de Taylor 4 cosas y vamos a centrarnos en ello, ¿de acuerdo? Y después, respecto a la escuela neoclásica, también va a decir 4 cosas y otras 3, 7, ¿vale? Voy a poner primero las ideas y después las vamos comentando. Dice, taste and vision, a showcase for talents. A game for academic advance. Nothing. Vamos a poner aquí, is exhibit on the change in character of the economy, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar primero para no ponerlo todo, después pasamos a la economía. Fíjense, ahí le pasan un paper de un autor neoclásico hablando de un tema que no les corresponde. No les corresponde por ideología, es que no les corresponde porque no tienen la teoría adecuada. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué encuentra? Bueno, que el paper está determinado por una cosa que podemos llamar visión y gusto. Eso lo podríamos decir en español preferencias, ¿no? Es decir, está claro que ese economista viene ya cargadito. Viene cargadito de algo que son preferencias. Claro, esas preferencias ¿qué son? Yo voy a, digamos, a radicalizarme en la idea, ¿vale? Después, si queréis, me cuestionáis. Yo les llamaría que eso es el prejuicio, ¿no? El prejuicio que un científico no tendría que tener. Es decir, porque usted no lee otras cosas. De hecho, Minsky está leyendo el artículo de Taylor. Y de hecho nosotros hemos dedicado muchísimo tiempo a explicar las teorías neoclásicas y a entenderlas y a criticarlas. Bueno, pues que también ellos examinen las teorías que no son neoclásicas. Bueno, pues entonces el papel se explica en buena manera por la visión, por un prejuicio que ya le dice que tiene que usar ese tipo de teoría y por lo tanto no puede elegir teorías alternativas. ¿A dónde le lleva? A una elección equivocada. ¿Por qué no lo vieron venir? Porque eligen equivocadamente los instrumentos. Showcase for talents. Bueno, pues esto es muy típico y se ve mucho en los economistas académicos. Y cada vez más, estamos hablando del año 80, eso en el año 80 en España prácticamente ni se veía, pero como nosotros pues vamos cogiendo las tradiciones y las costumbres de los países más avanzados, pues todo nos va viniendo con cierto retraso. Pero ya en el año 80 está criticado. Ese es el típico economista que no está preocupado por la realidad ni por las políticas económicas, sino por demostrar su valía, su talento, lo mucho que sabe, las muchas matemáticas que controla, la dificultad tecnológica y técnica de lo que dice. Bueno, perdonadme si exagero las palabras de Minsky, pero esto es como brujería, ¿no? Hago cosas que nadie entiende y que nadie sabe y qué listo soy. Bueno, pues yo creo que ese es otro defecto de todo esto. Desde luego lo ve Minsky de Taylor y desde luego yo también lo veo de muchos economistas que creo que son así. Y esa sería la torre de marfil. Están en su torre de marfil y ellos ahí están a gusto. A game for advance in the academic o for academic advance. Es un juego. Es decir, no se están tomando las cosas en serio, que es una palabra que usa mucho Minsky. Parece que no son gente seria. Parecen que son gente seria, tienen el poder, tienen el dominio, pero sin embargo están jugando a algo. ¿Y cuál es ese juego? El de la sociedad, el de los desempleados, y no se me lee aquí que estoy haciendo demagogia, alguno puede decir, uy, qué demagogo. No, ya sé que me podrían decir que soy un demagogo. Lo que está haciendo simplemente es, ya sabemos cuál es su juego es una progresión dentro de una academia. ¿Cuál es la academia? La sociedad de los científicos, de los llamados científicos, dicho de otra manera, la sociedad de la escuela neoclásica que controla pues determinadas publicaciones
American Economic Review, Econométrica, etcétera, etcétera, y además controlan también los puestos más importantes de las universidades. Y ellos dicen, las reglas del juego son estas. ¿De acuerdo? Pero resulta que cuando uno une todas esas circunstancias de esa persona, ¿qué resulta? Pues que resulta que, por ejemplo, desarrollos importantes en la realidad, de cambios en la propia, digamos, dinámica, en el propio marco institucional del capitalismo, que Minsky dice que desde el año 1965 el capitalismo norteamericano y el sistema monetario internacional cambia profundamente, eso no se observa. Dicho de otra manera, hay un sesgo en la observación y en lo empírico. Bueno, pues evidentemente yo creo que esto es una descripción bastante acertada de estos economistas. Me podéis después rebatir o cuestionar. Esto respecto a los economistas. Vamos a ver respecto a la teoría económica. Es decir, respecto a esa visión que tanto les gusta, esa teoría que tanto les gusta. Bien, vamos a ver. Y lo vais, creo que es muy llamativo. Sumamos. Wages. Voy a borrar para que se vea mejor. Empezamos. Wages and prices. Rigidity. Yo creo que esto ya, los que sabemos economía ya sabemos a qué se están refiriendo. Salarios y precios rígidos. Fíjense, ya hay risas, ¿verdad? Money as an exogenous variable. Podemos caracterizar la economía neoclásica en libros, durante páginas, pero si alguien a mí me dice precios y salarios rígidos y dinero como variable exógena, es que ya me lo ha caracterizado. Ya sabemos de qué están hablando, ¿de acuerdo? Segundo punto. Logical consistence and empirical relevance. Voy a seguir y después los comentamos todos. Conspire to rule out misspecification. Después veremos. Y los tres últimos son muy llamativos. ¿Cuáles son los tres últimos? Divergence from equilibrium sustain of disequilibrium y aquí viene la palabra, instability. Bueno, aquí está la visión. Y esa es la visión donde hay que jugar. Entonces, si uno ve cuál es la visión con la que hay que jugar, que nos sonará a todos, pues la crisis financiera, en fin, no pueden suceder como un resultado lógico propio del sistema capitalista. Eso no puede pasar. Por lo tanto, como no puede pasar, y además son ellos los que están mandando, y la regla que se está dando es la de Taylor, que después él dice que se abandonó, porque claro, cuando ya está ya todo, dice, no, es que la gran recesión no es un problema de recesión, sino de desviación, es decir, que la regla que yo les di la dejaron de seguir. No se pregunta que a lo mejor había que dejarlo de seguir porque las cosas podían ser aún peores. Entonces ellos dicen, claro, ¿cuál es el problema? Los salarios y los precios son rígidos, dicho de otra manera. El sistema está equilibrado, todo va perfectamente, pero alguien está metiendo la mano. Es decir, los trabajadores, pues debe ser que no quieren aceptar una rebaja de salarios monetarios, son muy rígidos, los salarios reales deben de bajar, pero ellos no quieren, etcétera, etcétera. El dinero, esto es fundamental, el dinero no es endógeno. El dinero no viene explicado por un proceso bancario y de negociación entre empresas y bancos. No, eso no. Porque entonces ahí la soberanía del consumidor pasa a la soberanía del productor y los banqueros, y eso antes muertos. Es decir, hay que seguir pensando que es el consumidor, es decir, la persona que tiene un dinerito y lo va gastando, el que determina por qué las cosas son como son y las producciones son como son. Bueno, para aceptar eso, el dinero es la variable exógena, donde los precios, como hemos visto en Esrafa, no van a venir determinados por unas cuestiones de costes o de distribuciones de renta, van a ir determinados por una cosa que se llama la cantidad de dinero, la cual se puede controlar. Bien,
Vamos a Logical Consistence and Empirical Relevance. Y después, si queréis, ya me hacéis preguntas. ¿Cuál es la consistencia lógica de toda esta escuela? Ha sido demolida. Hemos visto las 3 sesiones que dio Fernando, las sesiones que hemos dado sobre la controversia de Cambridge. La consistencia lógica del modelo ha sido demolida. Para el año 80, Minsky le está diciendo a Tyler, ya no hay consistencia lógica. Los fundamentos lógicos están barridos. Y en cuanto a la empírica, es decir, la experiencia que os puede apoyar, es decir, la relevancia en el mundo real, no hay ninguna. Luego, no sé por qué seguís por esa vía, pero siguen. Aquí dice una conspiración, así lo dice, to rule out. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que además toda la escuela neoclásica, y vamos a usar una palabra que les molesta mucho a los liberales, es totalitaria. Es decir, no admite la pluralidad. Es decir, la pluralidad además en una academia podría estar admitida si no hay, digamos, una sospecha cierta y segura de que lo que se está aplicando es falso. Ellos no han demostrado que la heterodoxia es falsa. Ellos no han demostrado que las teorías de Minsky son falsas, no lo han demostrado. Por lo tanto, lo que sí está demostrado es que los heterodoxos han dicho que lo falso es lo que ellos han explicado. Pero, sin embargo, como para que eso no se sepa, conspiran en contra de los que están diciendo lo que usted dice es falso. Bueno, aquí ya se está diciendo algo, ¿no? Es decir, es que ustedes conspiran contra la heterodoxia. Estamos en el año 80, para el año 2016 prácticamente ya han acabado con la heterodoxia. ¿De acuerdo? Misspecification es otro tema que ha salido aquí mucho. Es decir, no construyen ni modelos ni teorías para realidades concretas, institucionales, empíricas. Es decir, ¿os acordáis cuando empezamos la controversia del capital que Yamit Bhadduri decía que Marx había dicho? Pero había dicho de los clásicos, digamos, de la mejor estirpe, es decir, de Ricardo, de Smith. No digamos nada si Marx ve a Taylor o a Lucas o a Sargent o a Wallace. Esta gente, digamos, es una generación posterior a Friedman. Es decir, han radicalizado a Friedman, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, ¿qué está diciendo? Ustedes no están hablando del capitalismo real. Eso significa misespecificación. Error en detallar exactamente el proceso económico tal y como es en realidad y cuáles son los problemas de verdad y reales con los que se enfrenta digamos, el gobernante, el político. Y claro, si usted le da una representación falsa de la realidad y aparte no le dice cuáles son los problemas de verdad, la política está condenada al fracaso. ¿De acuerdo? Bueno, estos 4 yo creo que son bastante claros, podemos debatir y vamos a los últimos. Pues los últimos están en la clave, en el meollo, en la esencia del planteamiento neoclásico, que es: la economía es un mecanismo de equilibrio que, digamos, es la conclusión del paradigma newtoniano de la física. Todos sabemos que el neoclasicismo y la ciencia física están absolutamente relacionadas, porque Jamirovsky escribió un libro, ¿verdad?, sobre mucho calor y poca luz, ¿no? More heat than light. Es decir, el neoclasicismo ha dado mucho calor pero poca luz, porque lo que ha intentado hacer es construir una física newtoniana en el área de la economía y de las ciencias sociales. Por lo tanto, ¿el equilibrio qué es? Bueno, el equilibrio es muy importante. El equilibrio es esa situación donde se encuentra una economía libre y sin ningún tipo de intervención exterior, ¿de acuerdo?, donde no existe ningún tipo de fallo ni problema. Aparte, el equilibrio, como sabemos, tiene la idea, desde luego, de una economía de transacción, de mercado, donde hay ofertas, donde hay demandas, donde los agentes económicos maximizan su utilidad o su beneficio, donde hay leyes naturales, es decir, aquí hay una conexión clara entre lo que ellos pretenden, que es que la ciencia económica dé leyes naturales, pero leyes naturales en el sentido, las cosas están bien hechas tal y como son, no hay que cambiarlas, todo está bien. Y aparte, ese equilibrio, porque además si se perturba, que siempre la perturbación es exógena, es decir, cualquier divergencia del equilibrio, cualquier divergence from equilibrium, es decir, cualquier salida de ese mundo perfecto, de ese mundo ideal competitivo, ¿de acuerdo?, automáticamente hay fuerzas en el desequilibrio que volverían por sí mismas a llevar al sistema al equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno, eso significa cuando se sale del equilibrio. Después tenemos cuando el desequilibrio es continuado, es perpetuo, es decir, cuando vemos que la economía tiene un desequilibrio perpetuo. ¿Qué pasa ahí? Es decir, por ejemplo, el desempleo juvenil, 30% en España, etcétera, etcétera. Las tasas de inflación y hiperinflaciones, las grandes recesiones
por ejemplo, con bancos que quiebran. ¿Por qué? Porque el balance entre activo y pasivo no encaja. Es decir, tienen más obligaciones, más compromisos de pago que los ingresos de sus deudores. Es decir, eso es una... en fin, perdón, la segunda parte es más inestabilidad, perdonad. Es decir, estamos diciendo cuando se sostienen situaciones de desequilibrio. Por lo tanto, hemos de referirnos más a esos paros que son continuos, o dicho de otra manera, esas situaciones donde no están las fuerzas de desequilibrio, ¿verdad? Esas fuerzas que hay en desequilibrio que llevan al sistema otra vez al orden. Inestabilidad, bueno, pues inestabilidad sí serían ya esos episodios graves donde se aparta. Bueno, vamos a ver, ¿qué dicen de la divergencia cuando se sale del equilibrio? Una divergencia del equilibrio no sucede por el propio funcionamiento del sistema. Siempre también es exógeno. Es decir, porque hay alguien o algo que ha sucedido. Un shock externo. Claro, es que eso no tiene nada que ver con la visión heterodoxa. Cuando nos salimos del desequilibrio, pues cuando nos salimos del desequilibrio es porque hay alguna rigidez estructural que hay que quitar, es decir, los contratos laborales son tremendos, los precios tienen que ser más flexibles, etcétera, etcétera. Hay que dar más flexibilidad, algo está distorsionando. Y la inestabilidad tampoco se explica por el sistema. La inestabilidad, en concreto Minsky dice que son demonios, devils o demons, y yo diría que es el chivo expiatorio, ¿no? Es decir, siempre hay que buscar un culpable. ¿Quién es ese culpable? Pues sonarán, pues pueden ser los monopolios, pueden ser la democracia, puede ser la OPEP, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que aquí hay un resumen bastante en fin, escueto y claro de la diferencia que hay entre ortodoxia y heterodoxia y que responde bien a la pregunta ¿por qué no lo vieron venir? Bueno, pues eso, por todas estas razones. ¿De acuerdo? En definitiva, si ya vamos, esto después va a tener un desarrollo histórico a lo largo del capítulo, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos ya a entrar en la segunda cuestión. Estas dos visiones opuestas y contrapuestas van a dar lugar, ¿verdad?, a su vez, a dos, digamos, ámbitos muy distintos del pensamiento económico o de la teoría económica, que, como todos sabemos, es la microeconomía y la macroeconomía. Es decir, el planteamiento de una economía autorregulada o en equilibrio, de equilibrio general, ya sea walrasiana, ya sea de equilibrio general, estocástico dinámico, como se quiera que se reciba el nombre y sea cual sea la evolución que sigue en el tiempo, toda debe estar fundamentada en la microeconomía. ¿De acuerdo? Y toda la teoría de la fragilidad sistémica, pues, aunque puede, digamos, no digo yo que excluya determinada microeconomía no neoclásica, ¿de acuerdo? Lo cierto es que debe hacer referencia a, digamos, ámbitos o espacios de la realidad económica más amplios, más grandes. ¿De acuerdo? Cuando hablo más grande, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, en macroeconomía a un país entero. Es decir, por ejemplo, en el sistema de pagos internacionales, ¿de acuerdo? La teoría, por ejemplo, de Henry Bernard Smith le da una personalidad al país. No el país como suma de los residentes, al país. Es decir, el país aparece como una entidad. Claro, esa entidad ya es macroeconómica, es enorme. ¿De acuerdo? Bueno, pueden haber más diferencias. Entonces vamos a centrarnos en la microeconomía. Vale, la microeconomía, como sabemos, digamos, es el ámbito, el paradigma donde se puede desarrollar esa visión o teoría de equilibrio. ¿De acuerdo? Bien. Y la macroeconomía tiene un fundamento. Y nos vamos ya al libro de Steve King, a lo que él denomina el reduccionismo. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del reduccionismo. Bien. La microeconomía se está refiriendo a el hecho o digamos, la filosofía de la ciencia y de la economía que dice que para explicar cualquier realidad primero hay que explicar sus componentes o partes. Es decir, uno está en una realidad compleja, un país, un proceso productivo, etcétera, pero siempre encontrará unos elementos o partes constitutivas, que son, pues, las que sean, serán las personas, ¿verdad? Esas personas o individuos
son lo que solemos llamar el Homo economicus. ¿De acuerdo? El Homo economicus. Que después van a ser pues, las familias, las empresas, el gobierno, etc. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la microeconomía neoclásica supone que si nosotros conocemos el comportamiento de las familias, de los consumidores y por lo tanto de los trabajadores, porque las familias son las que ofrecen trabajo y demandan bienes de consumo, de las empresas que compran factores de producción y venden en los mercados, y encontramos las leyes naturales que guían la conducta de ellas, que como sabemos vienen afectadas por los precios, etcétera, etcétera, pues entonces, una vez que encontramos las leyes de conducta de esos agentes individuales, a partir de ahí lo único que hay que hacer es empezar a aplicar esas leyes en los contextos más amplios, es decir, más globales. Bueno, eso se fundamenta en ¿qué? Pues en una idea científica que también las ciencias naturales han llevado a cabo, que es que para poder estudiar una realidad complicada, incluso la materia, pues claro, en algún momento hay que hacer abstracción de, digamos, de la dimensión real más grande y hay que observar las partículas o los elementos que la constituyen. En el caso de la materia, por ejemplo, los átomos, ¿verdad? Sería la física de partículas. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, una vez que uno estudia o tiene, digamos, conocimiento de lo que está funcionando a nivel de las partes, pues a partir de ahí va de suyo que al unir esas partes y esas piezas que conservan todas las leyes iniciales, pues podamos explicar cualquier realidad. Es decir, el reduccionismo presupone el construccionismo. Vamos aquí a comentar un poquito el artículo, del premio Nobel Philip Warren Anderson, y lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Que es un artículo de 1970, escrito por un físico y que cuestiona ya en la física ese principio teórico del reduccionismo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué dice Anderson en 1970? Bueno, pues que hay una idea que ha estado dominando la física, no la economía, la física, que es una ciencia, en fin, fuerte y ajena a los problemas estos sociológicos y demás, tendrá los suyos que no sabemos. De hecho, cita a otro físico que es Weisskopf, que dice pues bueno, que la investigación física se hace a un nivel intensivo y a un nivel extensivo. Los intensivos, que son aquellos que estudian, digamos, las partes más pequeñitas, las leyes fundamentales. Ahí es donde están, digamos, las leyes básicas de la realidad. Y después los extensivos son los que la aplican. Sería algo así como una economía básica y una economía aplicada, podríamos decir. ¿Vale? Bien. Y por lo tanto, presupone, sin ningún problema, que el reduccionismo puede dar lugar al construccionismo, es decir, a volver a recomponer toda la realidad. ¿Qué es lo que está diciendo este premio Nobel de Física? Que eso no es tan evidente, ni conociendo la conducta de las partículas aisladas, se puede después determinar la conducta o el comportamiento de realidades más amplias. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a poner la tabla, por ejemplo, que él da para explicar esta idea. Implícito al planteamiento reduccionista, digamos que existe la idea también asociada de que hay una jerarquía de ciencias, es decir, vamos a llamar una ciencia sí y una ciencia X. Las ciencias sí serían las que se ocupan de las partículas más básicas, más elementales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la física tendríamos la física de partícula elemental. Es decir, la que se ocupa del átomo. Después vamos a ver un ejemplo. Entonces, la física de partículas elementales tendría, pues sería capaz de explicar la física de los muchos cuerpos, por ejemplo. ¿De acuerdo? La física, digamos, pues la biología, por ejemplo, la física esta de muchos cuerpos, supongamos, sería capaz de explicar la química. La química sería capaz de explicar la biología. Es decir, que habría una jerarquía o una escala que relacionaría las ciencias de más básica a más aplicada, de tal manera que, incluso llegando, digamos, de la biología a la psicología y de la psicología pues, a la economía, por ejemplo, ¿de acuerdo? De tal manera que se podría ir pasando de una ciencia a otra explicando. Bueno, lo que viene a decir Philip Anderson es que eso no es tan sencillo, ¿vale? Que eso no es tan sencillo. Es decir, tú puedes tener una serie de leyes
a nivel muy básico como la física de partículas, por ejemplo, la simetría. Él pone el ejemplo de la molécula de amoníaco, por ejemplo, ¿de acuerdo? Donde la molécula de amoníaco, si parte de una situación de dipolar, eléctrica dipolar, que dice él que es una situación de asimetría, voy a poner el ejemplo porque es muy significativo, tenemos una molécula de nitrógeno y 3 de hidrógeno, la de nitrógeno negativa y las de hidrógeno positivas. Esto, como veis, es una simetría. ¿Por qué? Porque simetría significa que visto donde veas tú esa molécula, es idéntica. Entonces, ¿qué tendría que pasar a nivel, digamos, de física de partículas? Que la molécula, es decir, de nitrógeno, tendría que desplazarse en la base de la pirámide y, digamos, duplicarse por abajo y crear una estructura como de doble pirámide. ¿Me explico? Es decir, es una ley de simetría que explica eso. Bueno, él lo que viene a decir es, pero es que eso, a medida que la escala y la complejidad va aumentando en otras moléculas más grandes, como la de, en fin, la de trihidruro de potasio, trifluoruro de potasio, hasta llegar al azúcar de 40 átomos. Es decir, a medida que la realidad se va haciendo más compleja y más amplia, esas leyes no se tienen por qué cumplir. O dicho de otra manera, aparece lo que es una propiedad emergente. Vale. Bueno, esto lo usa Steve King para decir, bueno, es que lo mismo se podría aplicar a la microeconomía neoclásica, que presupone que al estudiar un individuo aislado, como ya ha explicado muy bien Fernando Esteve en las primeras clases, yo obtengo una ley de la demanda, ¿de acuerdo? Y aquí ya voy a acabar volviendo a la clase del primer día de Fernando. Es decir, yo tengo la partícula, el átomo de amoníaco, el consumidor, y hay una ley, la de simetría, la equivalente a la ley de la demanda, que es decreciente. Bien. Ahora voy a añadir más átomos. Y como muy bien demuestra el famoso teorema de Sonnenschein-Mantel-Debreu, resulta que se rompe la ley de la demanda. Es decir, la simetría se ha roto, que es otra idea, ¿no?, de Anderson, ¿no? Teoría de la simetría rota. En el caso de la demanda, ¿qué significa? Pues en el caso de la demanda, lo que significa es, por lo que hemos explicado, que si este es el precio de la mercancía y esta es la cantidad de demanda de la mercancía, si para un individuo está claro que es decreciente, hay simetría, cuando ya hacemos moléculas de mercado más grande y hay muchos individuos, no hay una curva de demanda, lo que hay es una serpiente, que ya se ha explicado. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente para cerrar el tema, hablamos lo que queráis, continuamos con el capítulo 10 en la próxima clase, deciros 3 cosas que yo creo que dicen mucho y muy bien de cómo estamos organizando el seminario, que también dice Minsky a Taylor, le dice a Taylor, que le dice que ya en el año 80 hay 3 desarrollos teóricos que sí son importantes, que debería de considerar. Bueno, pues esos 3 desarrollos teóricos son los que hemos visto en el seminario, curiosamente, como si Minsky nos diera la aprobación. Y dice él, lo dice así, el progreso del equilibrio general, esto, lo que hemos explicado en la primera clase, es decir, el equilibrio general ha progresado mucho. Desde el siglo XVII hasta 1980 ha progresado mucho. Y ha progresado tanto que ha dado muchos teoremas, como este, y usted no se ha enterado. Entérese de una vez. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho en las primeras clases. La segunda, pero es que además todo lo que es la teoría del capital neoclásica ha sido barrida en la controversia. Pues de eso también nos hemos ocupado, de la controversia del capital de los años 60. Y ahora solo nos queda la tercera, que es la que empezaremos a ver, yo creo, a partir de ahora, que es la recuperación de Keynes y de todos los elementos financieros de la teoría keynesiana que fueron olvidados. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguimos en la próxima semana. Muchísimas gracias.